happen again. I understand. I know. Sorry, my love. Perdón, es que andaba. Caesar, do you want a little bit cooler? Sí, bro, vamos a hacer pero No sé, tú qué prefieres. hoy no podría. Yo podría el viernes, Para, o sea, ir más noche. en la noche, pero yo me iría más temprano porque se va a llenar. Todos están viendo esto al parque nacional. Dicen que primero día sol. Pero pues después no sé qué va a durar todavía hasta el viernes está bien sol porque es posible que ya te pronto Esta mañana, yo creo que el para sábado. las 8, pero saldría tiempo para ir 6, 4, todo allá. Porque podría estar mediodía. No sé. Pero por kilómetros de la más a la medianoche, ¿no? No, hasta que Pero hasta sí, yo también lo que te iba a preguntar a ti. mediodía, me regreso. O sea, yo estaba pensando tal vez máximo hasta las 2, pero dije cuando quiera robo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos de pie, si no está de pie todavía. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y oramos? Amén. Señor, queremos, Padre, esta tarde venir con toda la alegría, Padre, con todo el corazón, Padre, y con toda nuestra mente, Padre, para poder aprender más de ti, Padre. Queremos cantar esas alabanzas de todo corazón y sobre todo en espíritu y en verdad. Padre, queremos, Padre, que en este momento nos concentremos aquí contigo, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros, esté con nuestro pastor y que, Padre, podamos fielmente, Padre, aprender de ti, Padre. En tu nombre vamos. Amén. Adoramos. Abiertos a tu verdad, rendidos a tu voluntad, dejándolo todo atrás. Venimos hoy ante ti, conscientes de tu amor, toda defensa cae, sabemos que estás aquí, para volvernos a ti. Una vez más abiertos a tu verdad, rendidos a tu voluntad, dejándolo todo atrás. Venimos hoy ante ti, conscientes de tu amor, toda defensa cae, sabemos que estás aquí, para volvernos a ti. En medio de esta tierra seca, el cielo llueve tu espíritu y todo vivirá. En medio de la noche oscura, tu rostro resplandecerá, tú permanecerás. Jesús es Rey, por siempre resplandecerá.
conocerte más y más, más y más, más y más, conocerte más y más, más y más, más y más, conocerte más y más, más y más, más y más. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Señor, queremos poner toda la atención en ti, Señor. Padre, gracias, Padre, por tu amor infinito. Tu nombre oramos. Amén. ¿Por qué no toma su lugar? Me gozo de estar con ustedes a media semana y poder meditar en la palabra de Dios juntos. Le invito a abrir su Biblia al libro de Efesios. Hemos estado atravesando el libro de Efesios. Yo espero que tenga Biblia. Venimos a estudio bíblico. Si no tiene Biblia, podemos prestar Biblias. Tenemos atrás. Hemos estado considerando estas 4 cimas teológicas de estas doctrinas pero tan esenciales, tan importantes para el creyente, para la iglesia, y que en realidad cuando lo consideramos debería de fortalecer nuestra fe, sabiendo que nuestra salvación no es por accidente. Nuestra salvación fue predestinada de aún antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que Pablo le está hablando y le está recordando aquí a la iglesia en Éfeso y a nosotros también. Estas 4 cimas de la elección, la predestinación, la redención y la herencia y salvación en Cristo. Ya hemos considerado las primeras 2 y le invito a leer conmigo desde el versículo 3, capítulo 1, en forma de repaso rápido para poder llevar el hilo del texto y el contexto. Nos dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a detenernos allí. Pablo, hablándonos de estas bendiciones espirituales, nos dice en el Padre. En primer lugar, es el Padre el que ha decidido estas bendiciones para nosotros, no porque las merezcamos, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es muy misericordioso. Y a través de Jesucristo Él nos ha bendecido espiritualmente. Y estas bendiciones espirituales traen con ellas también, podríamos decir, ¿cómo se dice? Challenges. Retos, porque es precisamente una batalla espiritual la que nosotros tenemos a través de o por estas bendiciones. El enemigo no le gusta ver a los hijos de Dios bendecidos, y el enemigo nos hace guerra cuando él sabe que un hijo de Dios considera estas bendiciones espirituales y su fe crece en Dios. Estas bendiciones, nos dice aquí el versículo 3, que vienen de los lugares celestiales y son en Cristo. Quiere decir, mi amado hermano, que mientras Cristo sea nuestro abogado, mientras Cristo sea nuestro Salvador, estas bendiciones son nuestras. Ya el Padre las ha declarado. Luego, por supuesto, nos sigue diciendo y nos recuerda cómo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Yo no sé cómo usted considera esto en su vida, porque si Dios nos ha escogido para ser santos y sin mancha, quiere decir que Dios tiene un propósito para nosotros. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, que lo veíamos el domingo, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Quiere decir que debemos de ser santificados, tenemos que ser santos, apartados y purificados. Pero también Pablo le dice a Timoteo en su carta, en la primera carta a Timoteo, que el que se limpia de estas cosas, dice, será buen instrumento para la gloria de Dios. ¿Sabe usted que muchas personas vienen y dicen, bueno, quiero servir, quiero hacer esto en la iglesia, quiero hacer el otro? Y debo de admitir que soy un poco celoso en cuanto al servicio en la obra. No celoso desde un punto de vista de que, oh, no, yo lo tengo que hacer todo. No, sino que celoso en cuanto a que la persona comprenda y entienda lo que el servicio en la obra de Dios verdaderamente significa. Porque déjeme decirle que si Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, es porque Él quiere que sus siervos sean puros. Y el que sirve al rey no es cualquiera. Es la persona que se dedica, que se esfuerza por agradar al rey, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de considerar. Y a veces siento que muchas personas no ven el servicio en la obra de la misma manera. A veces solo lo vemos como, pues voy a servir en lo que pueda, cuando quiera. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios nos ha elegido para ser santos y sin mancha, porque Él tiene un propósito para nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Nuestra predestinación. Y la predestinación es, como considerábamos la semana pasada, el ser adoptados, ser hijos suyos. Nos dice aquí el versículo 5, que nos
predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En Cristo, usted tiene entrada a esta familia de Dios. Fuera de Cristo, no hay familia. Antes de venir a los pies de Cristo, nosotros no éramos hijos de Dios. Hay muchos que consideran, bueno, pues todos somos hijos de Dios. No, desafortunadamente no es así. Juan capítulo 1 nos dice que a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una diferencia entre un hijo y un amigo, un conocido. A veces cuando mis hijos vienen y bueno, papá, quiero esto, quiero lo otro, pero pues, mis amigos lo tienen. Bueno, desafortunadamente ellos no son mis hijos. Ellos tienen padres, que los padres cuiden de ellos. Yo cuido de ti porque tú eres mi hijo. De la misma manera, el Padre nos ha predestinado para ser hijos de Él. Y como hijos y como Padre, Él cuida de nosotros. Eso es lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6. Que no nos preocupemos qué habremos de comer, qué habremos de vestir, porque el Padre sabe todo lo que necesitamos. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Sigue diciendo la palabra en el versículo 6 que nos ha predestinado para alabanza de su gloria y en su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora pasamos al versículo 7. Y este versículo está verdaderamente cargado de esta doctrina tan hermosa de la redención y el perdón. La redención y el perdón, y podríamos pasar aquí toda la noche hablando de la redención y el perdón, porque los dos están conectados y los dos son verdaderamente hermosos para el creyente cuando lo vemos desde un punto de vista que no lo merecemos. Usted y yo no merecíamos ser rescatados, ser redimidos, ser comprados. Y no solo eso, sino que Dios nos rescata y aún así nos perdona. No es suficiente que nos rescate, sino que nos perdona. Y eso es lo que nos dice aquí el versículo 7. Quiero que vaya conmigo y lea el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo no sé qué importancia le pone usted al sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué tan importante le es a usted el sacrificio de Jesús en la cruz? Cuando habla con sus seres amados, cuando comparte el evangelio, ¿cuánto énfasis ponemos nosotros en el sacrificio de Jesús en la cruz? A ver. ¿Nadie? Debería de ser el tema principal. Exactamente. ¿Y sabe usted que mucha gente conoce y sabe de la cruz? ¿Sí? Usted, estoy seguro que habrá visto o conocerá a alguien que anda con su crucita ahí colgando en su pecho, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha preguntado qué significa eso? ¿Sabe usted que muchos lo usan solo como un amuleto? O como simplemente una pieza de jewelry, de joya, una joya. Me gusta. En Japón, por ejemplo, usted ve mucha gente con cruces,
cruces en sus casas, cruces en la ropa, en todo. Pero para ellos es simplemente algo de la moda. Japón, cuando en un momento, en un tiempo, en los 1600 era 97% cristiano, hoy en día, si se encuentra un 2% de cristianos, es mucho. Y ahora usted les pregunta y ellos dicen, nomás es la moda, la cruz, es la moda. No consideran y no saben en realidad el significado de ese sacrificio. Y mi amado hermano, a veces venimos al cristianismo y no reconocemos el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entendemos lo que significa. Bueno, Cristo dio su vida y si Él no hubiera muerto por nosotros, no fuéramos salvos. Pero no conectamos la muerte de Jesús con nuestra redención. No conectamos que la vida de Jesús fue el precio, el rescate por nuestra salvación. El sacrificio de Jesús vale mucho más que simplemente Jesús haber muerto. Si Cristo no hubiera muerto, ninguno, desde que Cristo vino y antes, ninguno pudo haber sido salvo. Ninguno pudo haber rescatado, haber sido redimido. Lo cual es lo que quiere decir el ser redimido, es el rescate por un esclavo. Pedro nos dice en Primera de Pedro, si gusta ir conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Desde el 17 vamos a leer. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vamos a detenernos ahí porque déjeme decirle algo que quizás usted ya sabe o si no lo va a saber. Habían tres maneras en el tiempo antiguo de llegar a ser esclavo. Muchos tienen un problema con este tema en la Biblia, la esclavitud. Bueno, ¿por qué Dios permite la esclavitud? Bueno, en realidad todos éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de Satanás. Y Cristo nos libertó. Entonces, la Biblia no aboca a la esclavitud. La Biblia habla de la libertad que tenemos en Cristo. Pero para ser libre, uno tiene que haber sido esclavo. Entonces, habían tres maneras que la persona podía ser esclavo. Primero, haber nacido en un hogar de esclavos. Haber nacido en un hogar donde sus padres eran ya esclavos. Y eso es lo que Pedro le está diciendo aquí a la iglesia. En el versículo 18, una vez más, sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Mi amado hermano, el salmista reconoció que en pecado había sido concebida. Usted y yo nacimos desafortunadamente en una esclavitud, viviendo una vana manera de vivir, nos dice Pedro. Éramos esclavos a ese estilo de vida, un estilo de vida en esclavitud bajo nuestros padres. Entonces estaban los esclavos que eran nacidos en esclavitud, estaban los esclavos que eran vendidos a la esclavitud, y estaban los esclavos que habían sido conquistados por otras naciones para
esclavitud. Estos eran los tres tipos de esclavos en el tiempo que el Nuevo Testamento se escribió. Cuando Pablo, Pedro, Juan hablan de esclavitud, está hablando a uno de esos tres modos de esclavitud. En este caso, Pedro nos recuerda aquí que por la naturaleza que nosotros tenemos pecaminosa, nosotros venimos bajo una esclavitud prácticamente de nuestros padres. Es una, ¿cómo se dice? No una herencia, porque la esclavitud no es herencia, pero viene de la familia, podríamos decir. ¿Sí? Esta esclavitud, la persona no la elige. La persona es simplemente nacido en esclavitud. Y tenemos un ejemplo hermoso en Levíticos capítulo 21. No pierda su lugar de Pedro y tampoco pierda su lugar de Efesios, porque vamos a regresar. Les dije que este pasaje está cargado de simbolismo y de meaning. Levítico, Éxodo capítulo 21. Vea lo que nos dice. Éxodo capítulo 21. ¿Ya está ahí? Éxodo 21 nos dice: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. La palabra es doulos, que quiere decir un esclavo. Este pasaje, mi amado hermano, nos habla de un esclavo que se ha dado a la esclavitud, y en el tiempo que ha servido a su amo, él se ha dado cuenta que ama a su amo. En ese tiempo ha tenido familia, ahora tiene esposa, tiene hijos, y él sabe que al término de su esclavitud, que normalmente eran 7 años, él salía libre, pero su esposa y sus hijos le pertenecían al amo. Entonces este siervo, este esclavo, dice, se da cuenta de esto. Y él dice: yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi señor, no saldré libre. Mi amado hermano, nosotros vivíamos en esa esclavitud. Y durante el tiempo que hemos conocido a Cristo, lo hemos llegado a amar. Y ahora nosotros podemos decir: yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. No regresaré a esa esclavitud. No regresaré. Mi amado hermano, el sacrificio de Cristo, esa redención que tenemos en Él, es tan valiosa para nosotros. Entonces, Cristo regresamos a Efesios capítulo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Él nos ha comprado, nos ha redimido. Un ejemplo que escuchaba esta semana y me gustó bastante, si usted está, ¿cómo se dice? Familiarizado con las casas de empeño. La gente lleva
artículos para empeñarlas, ¿verdad? Y el dueño de la casa de empeño les dará un tiempo específico donde el artículo puede permanecer ahí por cierto tiempo. Después de ese tiempo la persona puede llegar y reclamar su artículo, prácticamente volverlo a comprar. Me fascinaba el ejemplo que este predicador daba y decía, nosotros somos como ese artículo. Nosotros estábamos vendidos al pecado. Vivíamos en una vana manera de vivir. Y Jesucristo vino y nos rescató porque le pertenecíamos a Él en el principio. Fuimos vendidos al pecado y ahora nos volvió a comprar. Nos ha redimido. Y eso es para mí, mi amado hermano, es hermoso verdaderamente. Que Cristo haya considerado que yo tuviera suficiente valor para que Él pagara el precio por mi rescate. Y aquí es donde viene la parte más hermosa. Versículo 7, estamos en Efesios 1:7, para los hermanos que acaban de llegar. Considerando la doctrina de la redención, y nos dice aquí el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Mi amado hermano, el precio de nuestra redención fue la sangre misma de Cristo. Regresemos a Primera de Pedro. Le dije que no perdiera su lugar ahí de Pedro. No pierda su lugar de Efesios tampoco. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro aquí nos recuerda que nuestra salvación, nuestra redención, no fue pagada con oro o con plata o con piedras preciosas. Fue pagada con la sangre misma de Cristo Jesús. Esa sangre preciosa. Regresamos a Efesios, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, Cristo nos compró. Pero ¿quién determina el precio del rescate? Dios mismo. Dios mismo determina y ha determinado y lo ha dejado en Levítico capítulo 27. Vaya conmigo y no pierda su lugar de Efesios. Levítico 27. Vea lo que nos dice esto. Esto está hablando de las cosas consagradas a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, las personas hacían votos. Cada cierto tiempo, ellos hacían votos, ya sea para ellos mismos entregarse al servicio de Dios o entregar a otra persona al servicio de Dios. Digamos, si ellos tenían siervos, tenían amos, entregaban a esa persona. Comprendo que eso para nosotros es un poquito medio raro porque no lo comprendemos, nunca lo hemos vivido. Pero así era como en estos tiempos vivían. Entonces le dice Dios hablando a Moisés, dice versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová,
Según la estimación de las personas que se hayan de redimir, los estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, el varón lo estimarás en 20 siclos. Y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 siclos y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Quiero que pensemos por un momento lo que esto significa. Porque, en primer lugar, podemos decir, bueno, ¿por qué el varón valía más que la mujer? ¿Qué? ¿La mujer tiene menos valor? No, nunca, jamás. Génesis, Dios creó al hombre y la mujer y los hizo igual. Dios nunca ha visto a la mujer menos que el varón. Esto era para que la gente pudiera ofrecer estas ofrendas, estos votos especiales. Ahora, el precio era equivalente al tiempo y la labor que la persona podría hacer. Naturalmente, un hombre de 20 años a 60 se consideraba en ese tiempo y todavía hoy personas fuertes que podían trabajar y podían mantener o traer un ingreso a la casa. Entonces el precio era para rescatar la labor y el trabajo que esa persona no podría hacer. En este tiempo estamos hablando casi de 200 días de labor, 50 siclos de plata. Hoy en día estimarían casi los $20,000. Estamos hablando de nuestros tiempos. Entonces, la persona que ofrecía un voto especial y su voto envolvía a un varón de entre 20 y 60 años, era muy probable que esta persona tuviera muy buenas finanzas, ¿verdad? Que tuviera buen dinero, pues, fuera rico. Pero habían otras que no eran tan ricas y que no tenían varones. Entonces, el precio de la mujer era menos para que estas personas pudieran también participar y hacer votos. Y el trabajo de la mujer, como era considerado en la casa, mis amadas hermanas, no quiero ofender a nadie, pero así era el trabajo de la mujer, se consideraba que su labor era equivalente a los 30 siclos de plata. No menos que el hombre, también 200 días, no más que el trabajo en la casa era valorado menos. No que la mujer valía mejor o menos, perdón, que el hombre. Y usted puede ver cómo estos precios van hasta un bebé de 3 meses. Y no solo eso, sino que habían ocasiones cuando la persona no podía ofrecer nada. Era el sacerdote quien determinaba cuál era el precio que la persona podía pagar para poder reclamar a este siervo. Entonces, el cambio era este. La persona hacía un voto especial o se daba a sí mismo. Quiere decir que tenía que estar en el servicio del templo o en este caso del atrio por 200 días o pagar el equivalente a esos 200 días. Y al pagar eso, la persona era libre de continuar su
su vida sin tener que pasar ese tiempo. Y así llenar la ley mosaica que ellos sabían y conocían. Esto no es fácil de comprender porque para nosotros es algo que no lo experimentamos. El punto es este, mi amado hermano, que Cristo pagó el precio, el mismo precio por hombres y mujeres. Su sangre preciosa, que nos dice Pedro, fue derramada para redención de hombre y mujer. Vemos como el valor del sacrificio de Cristo también aumenta nuestro valor. Nunca piense usted que usted no tiene valor. Delante de Dios, 50 ciclos de plata no son suficientes. 30, 100, 1000, no. El precio que usted y yo debíamos de pagar solo era pagado con sangre. Y esa sangre o era la nuestra o era la de alguien más, de un cordero. Pero ese cordero tenía que ser puro y sin mancha. Por eso es que Jesucristo tomó ese lugar, como ya vimos, como el cordero puro sin mancha, como nos dice Hebreos. Y Él pagó ese precio por nuestra redención. Entonces, ¿qué valor le damos nosotros al sacrificio de Cristo cuando hablamos de nuestra redención? Porque su vida vale mucho, mi amado hermano. Nunca pensemos que nuestra vida no vale nada. Eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente y nos dice y nos murmura: si tú no vales nada, ¿a nadie le va a importar? No, claro que sí valemos suficiente para que Dios enviara a su Hijo en rescate por la humanidad. ¿Qué pensamos de esto? Perdón, ¿cómo se dice? Me ilusioné, no, me emocioné y no he dejado de decir nada. ¿Nada? Ok, bueno, seguimos. De regreso a Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No solo nos compró, sino que perdona nuestros pecados. Y simplemente porque esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Un regalo inmerecido. No nos merecíamos la redención, el que Él nos haya comprado, el que haya pagado con su sangre misma, sino que ahora perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Ahora, la palabra aquí que utiliza para hablar de los pecados es transgresión, lo que nosotros traducimos como una transgresión. Hablábamos el domingo y considerábamos esto de los pecados y qué tema tan difícil verdaderamente de comprender, porque si en realidad pensamos que cuáles de mis pecados fueron perdonados, todos, pero sigo pecando, y los que no he cometido, pues, si permaneces en Cristo, también son perdonados. Pero Pablo nos dice en Romanos que no utilicemos esta libertad para seguir pecando. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera.
la gracia de Dios en nosotros solo sobreabunda cuando nosotros dejamos de pecar. Estamos hablando de una transgresión. Una transgresión es quebrantar la ley adrede. Hablábamos de pecados, como dice Juan, de muerte y no de muerte, pecados de vivir en una vida en pecado, el adulterio, la mentira, las borracheras, las orgías, que todo esto, Pablo dice, esto era lo que ustedes hacían. Pero ahora, dice también, dejad el enojo, la ira, las griterías, la envidia, los celos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La gracia de Dios sobreabunda en nuestras vidas cuando nosotros dejamos de practicar estas cosas. O el enojo, la ira, la gritería, es pecado delante de Dios, mi amado hermano. Debemos de tener esto en mente también, porque no que un pecado sea más grande que el otro delante de Dios. Pecado es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando consideramos, bueno, ¿cuáles pecados me ha perdonado Dios? Todos. Pero todavía sigues con ira, con celos, con enojo. Esto es pecado delante de Dios. Y debemos de arrepentirnos. Y debemos de pedir perdón. Porque la sangre de Cristo es muy valiosa para que nosotros la desperdiciemos en seguir viviendo de esta manera. Nos sigue diciendo el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto, cuando la Biblia habla de misterios, es algo que no había sido revelado, que hasta este tiempo era un misterio. No se sabía, no lo comprendían, y mucho más cuando Cristo vino y enseñó esta nueva doctrina. Ahora la iglesia estaba pasando por un tiempo de aprendizaje de la gracia de Dios, la redención, el perdón de pecados, la elección, la predestinación. Aquí Pablo nos dice, en el tiempo que ya Dios había determinado, Él trajo esto a la luz. Este misterio fue revelado a la iglesia, pero requiere sabiduría e inteligencia, no humana, mi amado hermano, del Espíritu Santo. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando el hombre viene a Cristo, el hombre puede entender estas cosas. Sin Cristo no podemos entender nada de esto. Porque estas cosas, nos dice Pablo, solo si se disciernen en el Espíritu. Algo hermoso es que una vez una persona es comprada, es redimida, un esclavo es redimido, el dueño que lo ha comprado, que en nuestro caso es Cristo, no nos toma y nos dice, no, pues este esclavo no resultó lo que yo esperaba, va de regreso. No. Y aquí es donde entra la herencia de nuestra salvación. Porque hemos sido comprados y nuestro dueño no nos manda de regreso. Quizás algunos, quizás debería,
pero no lo hace. Porque es una herencia. La salvación que usted tiene es una herencia dada por el Padre. Y eso es lo que continuaremos viendo en la siguiente oportunidad, cuando continuemos este pasaje con la ayuda de Dios. Y quiero que usted piense en eso. Porque mi amado hermano, la redención de Cristo solo sucede una sola vez. La persona es comprada por la sangre de Cristo una sola vez. Sus pecados son perdonados de una vez y para siempre. Nos dice la palabra que Dios los toma y los avienta al fondo del mar, donde nunca más se vuelve a acordar. Pero debemos de reconocer el precio que ha sido pagado por nuestra redención. Ese precio usted ni yo lo podíamos haber pagado. Nadie. Solo Cristo. Y todo esto porque el Padre eligió que nosotros fuéramos santos y sin manchas antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser hijos suyos, adoptados en Cristo. Quiere decir, Cristo vino y nos compró, nos redimió y nos perdonó. Y como somos elegidos, predestinados, redimidos, perdonados, ahora tenemos la salvación. Todavía no la alcanzamos, pero es una promesa. Es una promesa que está aún por cumplirse. Amén. ¿Algún comentario o pregunta? Hermano Daniel. Solo que si yo no peco, porque nací pecador, pero si no peco, ¿cómo voy a reconocer la gracia, misericordia, perdón de Dios? No la puedo reconocer porque no tengo nada que darle gracias que hizo por mí, porque no he pecado. Nací en pecado, yo sé. Ahora, ¿por qué tengo que pecar para reconocer lo que Él ha hecho por mí? Misericordia, perdón y gracia. ¿Por qué tengo que hacer una cosa para que la otra, en otras palabras, valga? O para reconocerla yo, para darle gracias a Dios porque Él hizo eso por mí. Si no peco, no tengo nada que darle gracias. Si decimos que no pecamos, somos mentirosos. Juan capítulo 4, Jesús nos dice que, capítulo 4 me parece que es, perdón, ahorita se me escapa la cita, pero Jesús dice que al que mucho se le perdona, ama mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Personas que creen y dicen, no, pues yo no estoy tan mal, ¿verdad? No soy tan pecador, no soy como el hermano Daniel. Esa persona no ama lo suficiente porque no entiende su pecado. Ahora la persona que reconoce de dónde salió, de dónde Cristo nos sacó, que se humilla y dice, yo no me merezco esta salvación, ama mucho, porque entiende de dónde salió. Entonces no es que la persona tenga que pecar más para entender más el amor de Dios o la gracia de Dios. Es la humildad de la persona. La humildad que reconoce verdaderamente que no se merece la salvación. Salmo capítulo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nótese que el salmista no dice, bienaventurado el varón que pecó, y después
anduvo bien. No, bienaventurado el varón que se mantiene en integridad, en santidad. Esa es la bendición. No el pecar y reconocer, la gracia de Dios, gracias Dios porque me perdonaste. No, sino que en humildad reconocer que Dios nos escogió y nos perdonó y que no hay uno más pecador que el otro, que todos hemos pecado y ninguno nos merecemos la gracia. Yo creo que esa es la diferencia. El que piensa, no, pues tengo que pecar para entender la gracia, no entiende la gracia, punto, porque no entiende su pecado. Sí, hay algunos que han dicho, tenemos que entender la magnitud de nuestro pecado para entender la magnitud de la gracia de Dios. Y yo le puedo decir que si tratamos de entender la gracia de Dios, Dios no fuera Dios. Nuestro pecado es pecado. Y somos destinados a la muerte sin Cristo. No tengo que pecar para reconocer, no, pues ya Dios me salvó y cada vez me sigue salvando. Caemos en ese error donde el pecado detiene la gracia de Dios, en vez de hacerme reconocer más la gracia de Dios. No sé si contesta su pregunta. No, ya pensando en el versículo que leyó, que si tenemos que pecar más para que la gracia de Dios se enseñe más, Sobreabunde. es la única manera que voy a reconocer la gracia de Dios Ya entiendo. en el mugrero. Ya. No, hermana Flor. Hermano, cuando decimos la doctrina de la elección, Sí. no es que nosotros elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Amén. Amén. Por eso que nosotros no podemos colgarnos ningún mérito de decir, yo escogí a Dios, y el mérito yo lo tengo porque yo lo escogí. No, Él nos escogió a nosotros. Son cosas que a veces no entendemos. De la elección, decir, no, pues yo no elegí escoger a Dios. No, no nos equivoquemos. La elección es que Él, en su infinito amor y misericordia, ¿verdad?, nos escogió a nosotros. Amén. Él nos eligió a nosotros. Es de verdad algo maravilloso. Que muchos quisieran llegar a los pies de Dios, pero no pueden. Y a veces esperan, nos dicen, no, pues si yo no fumo, no tomo, no bailo, yo, ¿verdad?, no peco, pero no tiene Cristo. Y si no tiene a Cristo, no puede decir que es salvo, porque necesita reconocer a Cristo como su suficiente Salvador y que Él pagó el precio. Amén. No nos compró con oro, ni plata, ni perlas, ni nada, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Así es de que no es que nosotros merecíamos la salvación, sino que Él en su infinito amor, porque de una manera u otra llegamos al Evangelio, hermano, porque probamos todo y nada nos resultó. Hasta que, ¿verdad?, llegó nuestro Señor y nos hizo entender. Y es una bendición, porque como dice la palabra, muchos somos llamados y pocos los escogidos. Así Y es. nosotros somos llamados, escogidos, comprados, redimidos. Amén. Tenemos de verdad Amén. esa bendición tan grande. Amén. Así es. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a vosotros. ¿Verdad? Y eso es cuando viene la gracia, y por eso es que Pablo dice en el capítulo 2, que lo vamos a ver más adelante, por gracia sois salvos, no por medio de vuestras obras, para que nadie se gloríe. Amén. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, vamos a quedar despedidos. Señor Jesús, gracias por esta noche y por este tiempo, por tu palabra que es tan hermosa. Gracias por ese sacrificio que tú diste, tu vida, esa sangre preciosa que ha lavado nuestros pecados y que a través de ese sacrificio
hemos sido comprados, redimidos y perdonados. Nuestros pecados han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo. Ayúdanos a recordar esto. Señor, estamos en este mundo y seguimos viviendo en este cuerpo pecaminoso, pero no es este nuestro destino. Tú nos has predestinado para ser hijos tuyos y para llegar a una santidad y a una pureza tal como tú eres. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el día que te veamos, cuando todo esto se cumpla en nosotros. Hasta ese día, Señor, ayúdanos, bendícenos. Gracias por los que estamos aquí. Oramos por nuestros hermanos que no puedan estar. Guárdalos donde quiera que se encuentren. A nuestros hermanos Zavala, sé tú con ellos. Llévalos con paz, con bendición y tráelos pronto para gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.